Porque hay personas que ganan el mismo salario, pagan la misma renta, pero tienen resultados tan diferentes. Vamos a meternos en la historia de Gabriela y Lina, dos mexicanas que trabajaban lado a lado, con el mismo salario, los mismos bonos. Cada una hizo un sacrificio diferente. Para las dos, sus decisiones parecían lógicas, no fue un error ni falta de cálculo, pero las llevó a resultados completamente distintos. Lo que separó el destino de las dos no fue el salario, fue algo mucho más profundo. Pon atención, porque si no entiendes esto ahorita, podrías estar cavando un hoyo financiero sin darte cuenta. Pero ojo, sí se puede corregir. Gabriela y Lina empezaron en el trabajo el mismo mes. Luego se hicieron amigas, eran muy parecidas. Misma edad, misma quincena, misma sensación de que el dinero nunca alcanzaba bien. Siempre apretadas, 20,000 pesos al mes. Las dos compartían depa para poder pagar la renta. Tomaban el mismo camión todos los días. Salían a comer de vez en cuando. Nada exagerado. Sin deudas. Sin ahorros tampoco. Siempre se quejaban de que el dinero no alcanzaba. Hasta que un día, la suerte tocó a la puerta. Después de un año, a las dos las ascendieron. El salario de las dos subió a 25,000. Para Gabriela fue un alivio. Pensó, por fin, ahora sí voy a vivir. La primera decisión, un departamento solo para ella, sin compartir baño, sin negociar la cocina. Paz encontró un lugar por 10,000 pesos. Antes pagaba 7,000. Solo eran 3,000 de diferencia. Nada lujoso, solo un lugar chiquito, pero suyo. La cuenta en su cabeza era lógica. Gané 5,000 más, pago los 3,000 extra y todavía me quedan 2,000 para disfrutar. Trabajo un montón, me lo merezco. Lina también celebró, pero tomó otro camino. Se quedó en el depa compartido. Siguió pagando los mismos 7,000 de renta. Aumentó su gasto en ocio en 2,000 pesos. Igual que Gabriela. Y los otros 3,000 del aumento empezó a construir su colchón directo al ahorro, cada mes. Gabriela pensaba que eso era una locura. Lina, ya somos mujeres exitosas. Ya pasamos la etapa de tener roomies. Mereces tu privacidad, tu propio espacio. No tiene sentido seguir así. Ahora que ganas más. Lina solo respondía, prefiero ahorrar por ahora. Gabriela sentía lástima. Pensaba que su amiga no tenía el valor de vivir, pero no insistió. Cada quien hacía lo que creía mejor. En ese momento, ninguna de las dos estaba equivocada. Ninguna estaba en crisis, pero el año apenas comenzaba. Lina llegó a la reunión, casi quedándose dormida. El jefe la regañó frente a todos. La razón, su roomie hizo fiesta toda la noche. Lina estaba agotada. Gabriela insistía, ¿por qué no vives sola como yo? Es liberador. Lina sentía envidia de la paz de Gabriela, pero lo liberador de Gabriela tenía un precio. Para Gabriela, el dinero, bueno, nunca sobraba nada, pero tampoco faltaba. Entraban los 25,000, se iba todo, meses sin intereses por aquí, una cena por allá, la renta, el transporte, las cuentas. Al final quedaba en cero, pero estaba bien, no debía nada y tenía la paz de su propio espacio. Después de un año desde el aumento, Lina tenía 36,000 pesos ahorrados. Gabriela tenía 0. Ninguna de las dos hablaba mucho de eso. No era algo que incomodara, eran decisiones distintas. Nada más, hasta que, en diciembre, las dos tuvieron un susto en el presupuesto. Lina empezó a sentir un dolor de muela, insoportable. Tuvo que ir al dentista, de urgencia. 12,000, de tratamiento. Una semana después, Gabriela se rompió un diente, justo el de enfrente. Fue al mismo dentista que Lina. Su tratamiento costó lo mismo, 12,000. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Gabriela vio su presupuesto y sintió el estómago hacerse nudo. 12,000 pesos de golpe. No los tenía. El dentista le ofreció una salida. Meses sin intereses. Pasó los 12,000 a la tarjeta, en 12 pagos. Parecía la solución perfecta. Al final, la mensualidad sí le cabía. Eran solo 1,000 pesos al mes. Pero ahí fue cuando la trampa se cerró. Gabriela ya vivía al límite. Tendría que recortar en ocio, por una deuda de un año.
No era algo dramático, era molesto. Y pesaba. Pero bueno, al menos eran meses, sin intereses. Lina también recibió el presupuesto, de 12,000. No dudó. Pagó de contado. Sacó el dinero de sus ahorros del año anterior. Su ahorro bajó de 36,000 a 24,000. Al principio dolió ver que el número bajaba. Después de todo el sacrificio por esos 12,000, pero ni modo. Pensó, al menos no necesito tarjeta. No comprometió su quincena, ni tuvo que recortar nada. Solo tenía que seguir haciendo lo mismo que ya hacía, y siguió ahorrando. 3,000 pesos cada mes, como siempre. Lina siguió saliendo, riendo, y viviendo normal, incluso quejándose de su roomie, mientras que Gabriela estaba ahí, apretando gastos, contando cada peso, pero al menos vivía tranquila, en su propio espacio. Al final de ese segundo año, Lina ya tenía 60,000 pesos ahorrados, 24,000 del primer año y 36,000 del segundo. Gabriela tenía 0, pero por fin había terminado de pagar al dentista y entonces llegó una buena noticia. Tercer año, otro ascenso. El salario de las dos subió a 30,000 pesos. Gabriela sintió ese alivio conocido. Por fin iba a respirar. Pensó, ahora sí, y tomó una decisión. Compró un carro, nada exagerado, un carro usado, financiado, 3,000 pesos al mes, por 60 meses. Tenía todo el sentido. Estaba harta del camión lleno, de esperar bajo la lluvia, de levantarse más temprano, solo para no perderlo. El carro era su libertad, como el sueldo había subido, y ya no tenía deuda de tarjeta. Las cuentas cerraban, sentía que por fin podía, pero la lista de gastos de Gabriela creció. 10,000 de renta, 3,000 del carro, más gasolina y seguro. Aún así, al final del mes, lograba ahorrar 2,000 pesos. Por fin. Celebraba. La vida iba a mejorar. Lina siguió en el camión. Siguió con su roomie. Pero dio un paso más. Empezó a invertir 5,000 pesos al mes en algo que rendía 10% al año. Pasó otro año. Ya era diciembre. En un día de lluvia fuerte, Gabriela pasó en su carro y vio a Lina en la parada del camión, empapada. Sintió lástima. No entiendo a Lina. Trabaja igual que yo. ¿Por qué no se compra un carro? Está desperdiciando su juventud. En el transporte público. Yo trabajo 10 horas al día. Me merezco este aire acondicionado. Gabriela se detuvo y le dio un aventón. Lina agradeció, pero iba en silencio. Por dentro, estaba al límite. Sentía envidia de Gabriela. Lina se levantaba 1 hora más temprano. Aguantaba el desorden de su roomie, el ruido en la noche. Estaba agotada en esos momentos para no rendirse. Abría la app del banco. Vio que había ahorrado otros 36,000 pesos ese año, sumando con los anteriores. Ya eran 96,000 en ahorro. Además, los 60,000 que invirtió ya estaban trabajando por ella. Ganó 3,000 pesos solo en rendimientos. No era fácil, pero estaba funcionando. Lina tenía un total de 159,000 pesos. Gabriela también había logrado ahorrar. Tenía 24,000. Se llevaban muy bien y camino al trabajo. Decidieron hacer algo diferente a fin de año. Se irían de viaje juntas, a la playa. Al final, también se lo merecían. Antes de continuar, deja un like y suscríbete al canal. El viaje costaría 24,000 pesos para cada una. Gabriela vio su saldo, 24,000 ahorrados, exactamente lo del viaje, pensó. Ahorré todo el año para esto. Me lo voy a gastar todo, pero me lo merezco descansar. Lina también aceptó. Tenía mucho más ahorrado, así que podía darse ese gusto esta vez. Se divirtieron muchísimo. Pero tuvieron algunos gastos extra, un paseo más, a un restaurante mejor, un brindis. Un upgrade en el cuarto. Al final, la cuenta no fue de 24,000, fueron 30,000 pesos cada una, 6,000 pesos extra para cada una. Gabriela sintió que la sangre se le helaba cuando abrió la app del banco y vio 6,000 en negativo. No tenía de dónde sacar. Sin salida, pagó solo el mínimo. Estaba en números rojos. Regresó del viaje con un peso en el pecho.
La arena de la playa todavía estaba en sus zapatos, pero la paz ya se había ido. Sentía que había cometido un error, que debió controlarse, pero ya era tarde. Lina también se molestó al ver que había gastado más de lo planeado. Terminó con 131,000 pesos en la cuenta. Su saldo bajó, pero seguía en control. Sabía que lo recuperaría rápido. Las dos empezaron en el mismo lugar, con el mismo salario, con los mismos aumentos, con los mismos imprevistos, pero ahora estaban en mundos completamente distintos. Y lo peor, Gabriela ni siquiera entendía bien cómo había llegado a ese punto. Pero el año nuevo trajo otra sorpresa. Cuarto año, otro aumento, 35,000 pesos al mes. Las dos. Gabriela empezó el año con esa deuda de 6,000 en la tarjeta, pero vio una oportunidad. El carro de sus sueños estaba en promoción. El carro viejo funcionaba bien, pero quería algo que fuera acorde a su nuevo puesto, a su nuevo salario, algo más respetable. La cuenta en su cabeza fue rápida. El carro nuevo costaría 3,000 más de lo que ya pagaba. Serían 6,000 al mes solo en carro. Para resolver la deuda del viaje, negoció con el banco 12 pagos de 800 pesos. Al final, los 6,000 se volverían casi 10,000, pero la mensualidad sí le cabía. Gabriela calculó. Ganando 35,000, pagaría el carro, la deuda, las cuentas y todavía me sobrarían 1,200 pesos. Ahora sí, pensó. Vivo sola, tengo un carrazo y todavía puedo ahorrar. Su costo de vida subió a casi 34,000 al mes, casi igual a su salario. Pero estaba bien, porque ganaba 35,000. Le sobraban 1,200. Veía esos 1,200 pesos en su ahorro y sentía orgullo. Lina también decidió que ya era momento de tener carro. Estaba cansada del camión, pero no buscó estatus. Compró un modelo sencillo, con mensualidad de 3,000 pesos, igual que el primer carro de Gabriela. Siguió compartiendo de EPA, siguió invirtiendo 5,000 y los 2,000 extra del aumento, directo al ahorro. Su meta era mayor. Quería su propio departamento. Al final de ese cuarto año, Gabriela tenía 14,400 pesos ahorrados. La deuda de la tarjeta por fin terminó, pero pasó todo el año pagando intereses y viviendo al límite. Lina ya había superado los 200,000 pesos. Lina nunca hablaba de dinero, no presumía, no subía fotos de su carro. Gabriela, en cambio, sentía hasta un poco de superioridad. Veía a Lina compartiendo depa y manejando un carro sencillo. Y pensaba, pobre Lina, gana lo mismo que yo, pero no sabe disfrutar la vida. Yo sí soy una mujer exitosa, pero solo hasta el siguiente año. Quinto año. Lina tomó una decisión. Por fin iba a vivir sola. Gabriela casi no lo podía creer. Después de 4 años compartiendo depa, Lina finalmente tendría su propio espacio. Pensé que nunca te ibas a salir de ahí, bromeó Gabriela. Lina sonrió y solo dijo, ahora ya se puede. Rentó un departamento parecido al de Gabriela, 10,000 pesos al mes. Gabriela sintió algo raro, una pequeña incomodidad. Parecía que ahora estaban en el mismo punto otra vez, la misma renta, el mismo estilo de vida. Bueno, al menos mi carro es mejor que el de ella. Gabriela por fin terminó de pagar la deuda de la tarjeta. Ahora sí podría ahorrar 2,000 pesos al mes. Al final del año llegaría a 38,000 pesos de ahorro. Incluso ya estaba planeando el siguiente viaje. Esta vez quería conocer París. Lina empezó a pagar 10,000 de renta, pero siguió invirtiendo sus 5,000 y lo demás lo guardaba. El cambio no afectó su comportamiento, solo ajustó números. El salario lo permitía, su planificación lo permitía. Su patrimonio ya era tan sólido que, si surgía una emergencia, no tendría que usar la tarjeta de crédito. Las dos empezaron con los mismos 20,000 pesos. Tuvieron los mismos aumentos, los mismos imprevistos. Al final del quinto año, Gabriela tendría 38,000 pesos ahorrados. Lina habría superado los 300,000 pesos. ¿Y tú? ¿Qué camino estás siguiendo en tu vida? ¿El de Lina o el de Gabriela? Déjalo en los comentarios. Y si quieres aprender a manejar tu dinero de forma más fácil y seguir el camino de Lina, mira este video. Te va a enseñar a cuidar mejor tus finanzas, a ahorrar y gastar sin culpa.